situación epidemiológica en Colombia. Vamos a ver una parte del panorama internacional. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que en este momento en que hemos estado con una estabilidad, aparente estabilidad, y que estamos haciendo un consolidado semanal de los datos, en la semana del 27 de mayo al 2 de junio, por fecha de inicio de síntomas, llevamos 6.109.105 casos. Tenemos activos 6.008 casos, hemos recuperado más de 5.900.000 casos, pero con una tasa de contagio de 12.046 casos por 100.000. Hemos visto que la semana del 20 al 26 de mayo tuvimos 4.344 casos y en la semana del 27 de mayo al 2 de junio 5.650 casos. Hemos tenido un incremento en 1.306 casos a nivel nacional. Sin embargo, cuando revisamos todo el país, vemos que no hay picos significativos en ninguno de los departamentos y ciudades, pero sí la tendencia que ya vamos a revisar en algunas de las capitales y los departamentos. Siguiente, por favor. Aquí los departamentos con el reporte semanal de casos confirmados, pues vemos que Bogotá tiene un incremento en 468 casos, seguido de Antioquia con 238, Barranquilla 139, Cundinamarca 92, Valle 86, son los 5 primeros, pero si vemos todo, aquí están los departamentos y los distritos que vemos que tienen una tendencia en incremento desde la semana del 20 al 26 a la semana inmediatamente que tenemos del 27 al 2. Vemos que Chocó tiene una tendencia estable y los departamentos que no han tenido incremento son Bichá, Boyacá, Quindío, La Guajira, Cartagena y Santander. Siguiente, por favor. Frente al registro de fallecidos, tenemos acá en registro 139.867 casos, una tasa de mortalidad de 275,8 por 100.000 habitantes, con una letalidad que se ha mantenido en el 2,29%. Tuvimos en el acumulado del 20 al 26, 21 casos, del 27 de mayo al 2 de junio tuvimos 13 casos. Bueno, en esto la tendencia no fue elevada en este sentido, entonces hemos presentado contagios, más no fallecimientos, que pues eso digamos que favorece de alguna manera en ese momento. Siguiente. Si vemos el exceso de mortalidad en Colombia, también hemos bajado ese exceso de mortalidad, hemos disminuido con respecto a todas las causas de mortalidad al 30%, un exceso de 27.532 casos registrados, que obviamente, como lo he explicado, pues es mucho más bajo en los últimos 5 años, o casi estamos en lo que lleva los últimos 5 años. Y si vemos pues la gráfica inferior donde vemos las barras, que es lo que presentamos de COVID, pues también, si bien hemos tenido algunos casos de una semana a otra, en la última no fue un aumento, sino un descenso en la presentación del reporte de casos de fallecidos. Siguiente. El porcentaje de positividad por COVID, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, veníamos presentando cifras, por ejemplo, en positividad de PCR del 8,9 en la semana anterior, ahorita estamos en el 12,1, de antígeno estábamos en el 5,9, estamos en 7,7, y en este momento que ha aumentado ya la positividad acumulada venía en 6,9, estamos en el 9,2. De todas maneras, esto también significa que estamos haciendo nuevamente también las pruebas en las personas mayores de 60, menores de 3 años con morbilidad. Tenemos que evaluar todos los casos, independiente que veamos que donde hay silencio epidemiológico, donde no vemos que se presenten casos, también los profesionales tienen que evaluar en qué específicamente las personas sintomáticas necesitan hacer las pruebas. Nosotros necesitamos identificar mediante las pruebas para poder hacer la vigilancia genómica, poder identificar los linajes y también poder hacer los modelamientos de estimación que necesitamos ver para evidenciar si se está presentando un nuevo pico o no. En todo caso, esta positividad va en aumento y como ya lo decía el señor viceministro, el doctor Gerson Bermond, en su intervención, tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad, con la prevención, independiente que estemos generando
un desescalonamiento, el uso de no tapabocas en los espacios abiertos, en otros ustedes saben que seguimos teniendo la obligatoriedad en algunos de los espacios, tenemos que estar muy atentos a lo que esté pasando en cada uno de los departamentos y capitales y municipios para que esta positividad no siga aumentando. Siguiente. Aquí vemos el porcentaje de positividad en ciudades capitales. Vemos acá a Manizales, una tendencia al incremento, Sincelejo, Barranquilla, Riohacha y Villavicencio entre los primeros, Bogotá también. Aquí pueden identificar en la presentación todos los que van, los únicos que no han presentado aumento en esa positividad en las ciudades capitales es Bucaramanga, San José del Guaviare, Yopal y Puerto Carreño. Inclusive Yopal venía en aumento y esta vez ya se ha visto una identificación, se ha visto seguramente algunas intervenciones también de algunas capitales que bajaron con respecto a las semanas anteriores, o también quiere decir que de pronto no se han realizado las pruebas de acuerdo a los lineamientos que se tienen también que identificar en todas las personas sintomáticas. Siguiente. Si vemos la vigilancia genómica, que es la información del seguimiento que hace el Instituto Nacional de Salud, vemos que seguimos obviamente teniendo a Omicron, pero tenemos ya esos sublinajes de los cuales hemos visto en países como China, Reino Unido, tenemos BA1, BA2 y ya tenemos identificación, este verde que es un poquito más claro, de ese último sublinaje que es BA2, 12.1, que digamos la característica que tiene, al igual que ha sido toda la variante Omicron y los sublinajes, es de mayor transmisibilidad, pero no con complicaciones o muertes. Sin embargo, las personas mayores de 60 años y con comorbilidad o los menores de 3 años, pues siempre están en riesgo que pueden presentar síntomas leves como podrían también tener complicaciones. Aquí lo que vemos es que ya estamos identificando otros sublinajes, no son los que están circulando grandemente, sino empiezan a tener participación porque son muestras representativas de los pacientes que están en cuidado intensivo, pero ya vemos que hay identificación también de este sublinaje. Siguiente. Aquí vemos es otra representación gráfica, aquí lo podemos evidenciar. Omicron en verde oscuro, verde clarito BA2 y la última que es este verde un poco más, que se resalta un poco más con el nuevo sublinaje. Siguiente. Vamos a continuar con la última parte de la presentación, un poco explicarles cómo está el panorama internacional. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en los casos confirmados por el millón de habitantes en los últimos 7 días, vemos que están en ese momento repuntando algunos países que si bien estaban un poco más bajo en contagios, ahorita están nuevamente aumentando, como es Chile, España, Alemania, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, México y Perú. Afortunadamente, pues Colombia, a pesar del aumento de casos de transmisión, pues seguimos teniendo indicadores más bajos que estos países. Siguiente. En las muertes confirmadas por millón de habitantes, en las muertes diarias en los últimos 7 días, encontramos también países como España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Chile, Perú y México, que están por encima, muy por encima de Colombia en el caso de los casos de fallecidos que están registrados por millón. Y eso pues obviamente la idea es que nosotros podamos mantener esos indicadores mientras sea esta transmisibilidad y se siga generando sintomatología leve, no complicación y por supuesto no fallecimiento. Siguiente. Como unas recomendaciones generales, teniendo en cuenta que tenemos COVID, estamos con indicadores aparentemente bajos, sin embargo, tenemos que fortalecer la implementación de todo el protocolo de vigilancia de infección respiratoria aguda grave y de infección respiratoria en general, porque efectivamente estamos en el pico respiratorio, como lo decía el doctor Delgado, no hemos bajado todavía, es el primer pico, ustedes saben que se mantiene igual durante todo el año, sino que este es el pico más alto en influenza y los otros virus respiratorios que son diferentes a COVID en Colombia pueden estar presentes, como les digo, durante todo el año, entonces se debe considerar esos agentes virales en el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Las personas con edades extremas que siguen siendo los que más se afectan por infección respiratoria aguda. Importante la implementación de las medidas de bioseguridad, ya hablamos que hay que mantener la vacunación y obviamente si se llegan a los indicadores poder
no tener el uso de tapabocas en espacios abiertos, pero tenemos que continuar con el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios que nos, cerrados, perdón, utilizar el tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios y siempre pedimos la recomendación en todas las personas de adultos mayores, gestantes, niños y personas con comorbilidades para que hagan uso del tapabocas y sobre todo también en espacios donde se pueda generar aglomeración. Continuar con el monitoreo de ocupación, principalmente en las unidades de cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrico, y realizar las pruebas necesarias de acuerdo con el lineamiento vigente para el uso de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, que en este caso es para todas las personas sintomáticas, edades extremas con comorbilidad, para nosotros también poder seguir haciendo el modelamiento y poder identificando cómo está la vigilancia genómica, porque para nosotros es necesario tener pruebas que se requieran en los casos específicos, hacer los aislamientos de las personas que tengan síntomas para evitar rápidamente transmisibilidad, identificar los contactos y obviamente cuando estén en aislamiento en sus casas, pues hacer uso del tapabocas y tener todos los cuidados con las personas que tienen factores de riesgo.